Buenos días a todos. Si hay alguno que no me conoce todavía, me presento. Yo soy Daniel, uno de los pastores de la iglesia, junto con Andrés, que dirigió el inicio del servicio. Estamos para servirles y hoy yo particularmente para predicarles la palabra del Señor. No sé si algunos lo conocieron o supieron de él, pero hace un par de semanas falleció un hombre llamado James Dobson. Y tal vez nosotros en nuestra iglesia no estamos totalmente alineados con la teología de James Dobson, de hecho discrepamos en algunas cosas con él, pero a la vez nosotros podemos darle gracias al Señor por haber levantado a este hombre que fue fiel hasta el final y que en un momento, en los años 70, en que ya se había vuelto impopular el tema de disciplinar a los hijos como Dios manda hacerlo, James Dobson se levantó como una voz en contra de eso y animó a las personas a atreverse, en el título de su libro, a atreverse a disciplinar a sus hijos y resistió hasta ahora que falleció los ataques de muchos por lo que él intentó hacer siendo fiel al Señor. Porque todavía es incomprendida la disciplina del Señor para con los hijos en nuestra cultura. De hecho, hace una semana, ya después de la muerte de Dobson, una de las mayores cadenas de noticias de Estados Unidos pone esto en un titular: la disciplina basada en el miedo, no en el amor, fue un sello distintivo de las enseñanzas de Dobson y un sello distintivo de sus escritos sobre los niños. El falso entendimiento que hay en nuestra cultura acerca de qué es el amor, de acuerdo a la Biblia, causa que difamen así a nuestro hermano Dobson. Antes de Dobson hubo un hombre llamado Benjamin Spock, como lo precedió como en unos 30 años, que tuvo un éxito de ventas, un libro en los años 40. Y él, como pediatra, también con mucha fuerte influencia de la psicología, escribió este libro sobre crianza, que se le describió como pionero entre los profesionales de la crianza al instruirle a los padres a no disciplinar a sus hijos porque dañaría su ego. Unos 30 años después de que publica este libro, ya cerca del final de su vida, viendo los frutos espinosos de los consejos que siguió una generación por lo que él había escrito y por otras influencias, llegó a decir esto: hemos criado una generación de malcriados. Los padres no son lo suficientemente firmes con sus hijos por miedo a perder su amor o a generar resentimiento. Esta es una cruel privación que los profesionales hemos impuesto a madres y padres. Por supuesto, lo hicimos con la mejor intención, pero no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde. Bueno, es bueno que este hombre, aunque haya sido parcialmente al final de su vida, haya podido admitir el daño que hizo en menospreciar algo que la Biblia pone en alto, que es un padre disciplinando a un hijo. El mundo sigue entendiendo que no puede ser compatible el amor con la disciplina, pero la Biblia definitivamente afirma todo lo contrario. Más bien, la falta de disciplina evidencia falta de amor. Solo alguien que ama suficientemente va a salirse de su camino por entrar en un camino que es difícil y desgastante, que es de amonestar, de dar ejemplo y de disciplinar, como Dios lo hace con nosotros. En el texto de hoy entonces vamos a ver que Pablo, amando a los corintios, va a transitar este camino de un amor de padre que amonesta, que da ejemplo, que disciplina. Y bueno, aunque el texto de hoy está sobre todo enfocado en un tema dentro de una iglesia, creo que también nos va a impactar en nuestra vida en tema de crianza de niños. Y bueno, gloria a Dios por eso también, aunque su enfoque sea principalmente dentro de la iglesia en el texto de hoy. Y es que el mundo se ha apartado de este tema de disciplinar a los hijos. Y es un tema que se ha infiltrado en las familias cristianas que no disciplinan a sus hijos y se ha infiltrado también en las iglesias cristianas en las que no se practica la amonestación amorosa ni la disciplina de iglesia. Cuesta encontrar una iglesia en la cual esto se practique como el Señor lo manda. Así que hermanos, estamos hoy ante un texto que es importante
porque una buena comprensión de qué es el amor bíblico, una buena comprensión de qué es un padre y de cómo ama un padre, son temas que al ser descuidados, en lo que terminan es en destrucción de vidas, termina en destrucción de iglesias. Así que estamos ante un texto importante para que lo comprendamos y lo vivamos. Les pido que por favor me acompañen en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 4 y hoy estamos cerrando el primer bloque, por decirlo así, de la carta, la primera sección en que Pablo aborda el tema de las divisiones que se están dando en la iglesia, que se están dando por una actitud orgullosa de los corintios, con sus frases de yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Todo con conceptos traídos del mundo desde la filosofía griega. Posiciones individualistas orgullosas que están amenazando con dividir la iglesia de Corinto. Vamos entonces a leer el texto, 1 Corintios 4, vamos a leer los versículos del 14 al 21. Y les leo desde la Nueva Biblia de las Américas. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hay hijos míos amados. Porque aunque tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos, pero iré pronto a verlos, si el Señor quiere. Y conoceré, no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iría ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Si yo tuviera que resumir la idea principal de lo que nos quiere transmitir el autor de esta carta hoy a la iglesia del Señor, es esto, y a su audiencia original. Un líder de iglesia ama a los miembros como un padre a sus hijos. Un líder de iglesia ama a los miembros como un padre a sus hijos. Y esta es una prédica que tiene su dificultad. Y yo no puedo empezar a predicarlo sin antes tomar en consideración que tristemente por la realidad que enfrentamos en el mundo, la experiencia que hemos vivido muchos de primera o de segunda mano, vamos a llegar con una idea distorsionada y negativa acerca de qué es un padre, una idea distorsionada y negativa de qué es autoridad, de qué es amor, de qué es amonestar y disciplinar. Y yo lo que le pido al Señor al empezar la predicación es que nos conceda el que en este tiempo podamos dejar de lado todas esos prejuicios, esas concepciones que tenemos por lo que han visto nuestros ojos en la experiencia y podamos ver el diseño del Señor cuando los corazones son conforme al Señor y las cosas son conforme a lo que Él ha determinado. Entender bien cómo funciona todo esto en su reino. Como Él lo ha diseñado tanto para un líder de iglesia como para un padre terrenal. En lo que acabamos de cantar, en una de las canciones dijimos, haz que pueda haber tu glorioso amor y tu autoridad. Y creo que algunas de las distorsiones que traemos del mundo es que por lo general no vemos cómo esas dos palabras cómo pueden ir juntas. Un glorioso amor, pero que hay autoridad presente. Creo que uno de los hombres que he llegado a conocer de cerca y respeto la manera en que, y admiro la manera en que logra guiar a su familia. Cuando me habló de dos pilares acerca del trato hacia sus hijos, me habló justo de esos dos. Me habló de amor, me habló de autoridad y es lo que Pablo nos pone en el texto de hoy por delante. Así que entonces hoy vamos a ver 3 acciones paternales de los líderes eclesiales que valoramos porque afianzan nuestro bienestar espiritual. Primeramente vamos a ver que amonestan nuestro mal caminar en los versículos 14 y 15. En segundo lugar vamos a ver que modelan el buen caminar en los versículos 16 y 17.
Y por último vamos a ver qué disciplinan nuestra terquedad en los versículos 18 al 21. Así que vamos a iniciar por esa primera acción de amor paternal de los líderes eclesiales, que es amonestar nuestro mal caminar en los versículos 14 y 15. Si recuerdan la semana pasada, el bosquejo que tuvimos tenía que ver con 3 actitudes divisivas que queríamos dejar de lado, pero que los corintios estaban teniendo, que es la razón por la que Pablo los amonestó. Pablo, si recuerdan, los amonestó porque estaban jactándose de lo que habían recibido por gracia, estaban actuando como quienes ya han alcanzado la meta y estaban también despreciando el auténtico caminar cristiano, principalmente el de los apóstoles. Y después de esto Pablo describe qué es lo que acaba de hacer cuando los reprendió por eso. Y es el inicio de nuestro texto de hoy en el versículo 14, en que Pablo les dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Pablo no tiene la más mínima intención de simplemente por algo en sí mismo hacer sentir mal a los corintios. Pablo no tiene interés en eso. Él lo que quiere es amonestarlos. ¿Qué es amonestar? Pues si les puedo dar lo que considero una buena definición de amonestar sería esta: comunicar una advertencia o instrucción correctiva para el bien del oyente, basada en la voluntad revelada de Dios que busca restaurar o fortalecer la vida del oyente. Y la amonestación es algo bueno, algo que el Señor trae a nuestras vidas. Y la amonestación mejor es la amonestación que es hecha conforme al Señor, conforme al carácter del Señor. Entonces, primeramente, entendamos que amonestamos porque Dios es santo. Y Él no puede ver como si no fuera nada el pecado, es algo importante. Entonces, como tenemos un Dios santo, es necesario amonestar. La amonestación, además, como tenemos un Dios de verdad, es una amonestación que va a llamar al pecado por su nombre específico. Como Dios es un Dios cercano, relacional, inmanente, la amonestación va a ser personal hacia la persona que la recibe. La amonestación además se va a hacer en amor porque Dios es amor. La amonestación va a ser compasiva porque Dios quiere guardarnos de malos caminos. La amonestación va a buscar restaurar y no destruir porque Dios es Padre y es Salvador. Así es la amonestación bíblica. Pablo dice que entonces que lo que ha dicho ha sido para amonestar a los corintios, pero luego añade algo más, porque la amonestación de Pablo hacia los corintios no es una amonestación cualquiera entre cualesquiera 2 creyentes. Eso no es lo que está ocurriendo ahí. Vemos que dice que los amonesta como hijos míos amados. ¿Por qué les llama hijos? El texto no los responde en el versículo 15 al final. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Bueno, sabemos que la salvación es en Cristo, que la salvación viene por la predicación del Evangelio. Y la salvación que se dio en Corinto, la plantación de la iglesia, fue porque Pablo fue el instrumento determinado, usado por Dios, la herramienta para que los corintios tuvieran esa vida nueva en Cristo. Ese fue el diseño de Dios. Entonces Pablo puede decir: yo los engendré por medio del Evangelio, en Cristo Jesús. Entonces, este hecho de que Pablo fue el que les llevó primeramente el Evangelio, de la boca de quien escucharon el glorioso Evangelio de Cristo y se convirtieron, el plantador de la iglesia, que eso ocurriera, eso ya es un hecho que ocurrió en el pasado y no puede cambiar. Así fue, para bien o para mal. En ese sentido, Pablo es el padre de los corintios y eso nadie nunca lo podrá cambiar. Fue el que los vio nacer, fue el que los vio dar sus primeros pasos en la fe, fue el que los sostuvo como recién nacidos para empezar a nutrirlos con la palabra. Y ese cuidado que Dios le confió a Pablo de los Corintios, esa relación paternal, eso genera un vínculo que es único, que es sin igual, del padre o la madre con el hijo. Porque en el texto hoy voy a usar mucho el término padre, pero en realidad estoy usando casi indistintamente que lo que voy a decir aplica para padre, aplica también para madre. Aunque entiendo que en los roles que Dios nos ha dado, el padre es llamado a un tipo de amonestación y disciplina quizá un poco diferente que la mujer como madre, pero
Si es apropiado, en algún momento lo voy a comentar. Pero cuando hablo padre, estoy hablando padre y madre también. Entonces, dado que Pablo está sacando este tema de la paternidad, meditemos un poco en la paternidad, cómo es aquí en este mundo terrenal. También cómo sería si no tuviera las distorsiones del mundo caído. Cómo funcionaría la paternidad según el diseño de Dios. Y voy a mencionar como 3 cosas al menos de que Dios produce en un padre que de verdad tiene un corazón que está buscando ser semejante a Cristo. Lo primero, y Pablo lo dice ahí claramente, es amor. Como hijos míos amados. Amor. Pero por supuesto estamos hablando de amor bíblico, que el amor bíblico es una disposición a sacrificarse personalmente uno por el bien de la persona que se está amando. Eso es amor bíblico. No se trata de querer caerle bien a la otra persona, no se trata de hacer que la otra persona se sienta amada, no se trata de que la otra persona me corresponda en el amor que yo le estoy dando necesariamente, sino que es que lo que hago lo hago por el bienestar de la otra persona. Ese es el objetivo. Aunque al hacerlo no le caiga bien, aunque al hacerlo no me lo agradezca, aunque al hacerlo no me aprecie, aunque al hacerlo no me corresponda, pero que de acuerdo al estándar objetivo de Dios, de lo que Él llama que es amor, yo esté amando a la persona. Aunque no ocurran otras cosas que nos gustaría que pasen, si Dios dice que es amor, descansamos en el Señor, en que es amor y que realmente estamos amando. Entonces a este amor, si le sumamos además la palabra padre, que es un amor de padre, entendemos también que Dios en su soberanía, Él de una manera intencional y sabia ha determinado relaciones. Que una persona específica sea tu padre, que una persona específica sea, bueno, sea padre terrenal, o que una persona específica sea la que plantó tu iglesia, o que sea tu pastor, o que sea el que te evangelizó. Dios en su soberanía permitió que esa persona tuviera ese rol para contigo en tu vida. Y cuando Dios le concede a alguien esa responsabilidad de ser padre, de la mano le da la dotación para que tenga el poder para ejercer el llamado que Dios le da como padre. Ok, ¿cómo es eso de los padres? ¿A qué son llamados principalmente? El texto principal que tenemos en el Nuevo Testamento está en Efesios 6:4, y muchos lo conocerán. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino, aquí viene el mandato, ya vimos el negativo, ahora el positivo, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor, o como dice Reina Valera, en la disciplina y amonestación del Señor, que creo que es una mejor traducción, amonestación, pero es de lo mismo que estamos hablando hoy. Entonces Dios ha determinado estas relaciones y en la responsabilidad que Dios confiere, resulta que es a los padres específicamente a los que Dios les ha designado que sean los que críen a sus hijos. Y eso puede sonarnos algo muy obvio, pero la realidad es que vivimos en una época, hablando de la paternidad terrenal, en que es muy común que quienes se vuelven padres resulte al final que no son los que están invertidos o dedicados criando a sus hijos, ninguno de los dos, sino que la crianza, ese tiempo dedicado, lo realizan más las abuelas o lo realizan más niñeras o personas en una guardería. Por supuesto que en muchos casos no es porque los padres lo quieran de esa manera, sino porque de alguna manera resultó así. También puede ser por mala planificación, otros temas, pero estamos ante la realidad en que vemos una distorsión del diseño de Dios, de que muchas veces quienes están dedicados criando a los hijos no son los que recibieron la responsabilidad del Señor, que fueron sus propios padres. Pero lo que nos enseña un texto como el de hoy, y cuando Pablo le dice, ustedes pueden tener innumerables guardianes, que en aquel tiempo eran esclavos que instruían a los niños, se aseguraban de que hicieran ciertas cosas durante el día, pero era un esclavo pagado. Y aunque lo que hicieran fuera bueno, Pablo les dice, eso ustedes pueden tener 10,000, innumerables, incontables, pero Padre, solo hay uno. Entonces un texto como el de hoy nos dice que el rol de padres es irreemplazable en las vidas. Y si estamos hablando de un padre cuyo corazón está conformándose a Cristo Jesús, estamos hablando de que entonces
ningún otro va a tener un amor por ese hijo como el que el padre le tiene. Por más amor que un abuelo pueda tener, un tío, en el diseño del Señor, que Él es el que da la dotación y produce el fruto espiritual del amor, a nadie le va a poner ese amor en el corazón por esa criatura, por ese hijo, como al padre o la madre, como ya he dicho que los usaré indistintamente. Y entendiendo el amor bíblico, que a veces requiere amonestación, entonces, cuanto más amor, más habrá amonestación cuando sea lo que corresponda, cuando sea lo oportuno. Y gracias al Señor porque haya cuidadores de niños que no son los padres, que sean personas piadosas. Gracias por esas personas, el Señor las usa. Son una bendición. Pero nuevamente lo que nos dice hoy la palabra del Señor es, sí, pero no son los padres. Y no es lo mismo. ¿Qué más por diseño produce Dios en un padre? Amor, ya lo empecé a decir. Un amor que muchas veces en lo que se tendrá que hacer tangible es en una situación en amonestación. ¿Por qué? Porque Dios pone el corazón del padre que quiere que a sus hijos les vaya bien. Es un afecto natural que Dios pone en un padre o una madre. A veces se va a ver la amonestación en advertirle de que no tome un mal camino por el que todavía no ha ido. En otros momentos va a ser que ya empezó a tomar un mal camino y entonces es una corrección para que se salga del mal camino, porque no quiere que siga hasta el final y las consecuencias de un mal camino. Y cuando un hijo se empieza a ir por un mal camino, el instrumento favorito de Dios, la herramienta que Él más quiere utilizar para regresar a ese hijo al buen camino, ¿cuál es? La voz de su padre. No va a haber ninguna otra como esa. Para que venga a haber corrección, restauración y fortalecimiento. Pero tristemente en nuestra cultura tenemos en poco el ver que nuestros hijos están desviándose y poder verlo con una mirada objetiva y poder reconocer rebeldía en nuestros hijos y ser oportunos cuando corresponde amonestar en un país en que es más común la cultura del pobrecito, en que es más común que somos fáciles de ofender. Los ticos tendemos a ser delicados y no nos gusta ni decir algo que ofende y con algo que no necesariamente es ofensivo, que más bien es amoroso, de acuerdo a lo que Dios nos dice, sentirnos ofendidos, ponernos a la defensiva, victimizarnos. Y si habláramos, por ejemplo, en nuestro contexto, de niños que realmente, objetivamente son rebeldes, un porcentaje cercano del 100 de los padres no van a reconocer si es que mi hijo es un rebelde, sino que probablemente su argumento va a ser algo más como, es que a mi chiquito lo tienen entre ojos. Cosas de este tipo. Y lo que nos dice el texto hoy es que eso no es amar al niño. O sea, eso puede sentirse como que lo estoy consolando, que lo estoy amando, que le estoy teniendo compasión, porque es una víctima. Pero el texto hoy nos dice, eso no es amor. Aunque parezca, se sienta, más bien es todo lo contrario. Richard Baxter en El Pastor Reformado, citando a alguien más, dice, quien excusa los malos presentes los transmite a la posteridad. Es decir, quien no es oportuno en la amonestación de algo que es un claro mal presente, al no poner el límite va a hacer que ese mal siga propagándose. Y además, proyectándose al futuro, es como patear el balde, es como posponer. Y esa maldad y sus malos frutos y sus consecuencias severas, simplemente las estamos posponiendo y las estamos haciendo más grandes hacia el futuro. No es el camino que el Señor quiere. Y el tema es que cuando unimos nuestros corazones engañosos con una visión mundana de qué significa el amor, eso produce una combinación letal. ¿Y cuál es esa combinación letal? Que este mimar al niño consentido, que realmente es un rebelde, al hacerlo, que la persona que lo hace, el padre que lo hace, siente que lo está amando, que el niño al recibir eso siente que está siendo amado, pero que la realidad objetiva, de acuerdo a la palabra de Dios, es que no lo están amando. Eso es completamente destructivo.
es la peor combinación. ¿Qué queremos? La mejor combinación. En que nuestro entendimiento y nuestras emociones se van ajustando a lo que dice la palabra del Señor para producir la mejor combinación. ¿Esa cuál es? Que cuando realmente estoy amando a alguien, aunque sea una situación tensa, difícil, siento que lo estoy amando. O cuando alguien me viene y me amonesta, y corresponde que me amoneste, objetivamente me está amando, que yo pueda sentir que me está amando y entender que me está amando. Esa es la buena combinación que queremos. La otra es muy destructiva. Entonces Dios por diseño pone en los padres, ya mencioné amor, ya mencioné amonestación. Dios pone también en los padres un sentido de responsabilidad. Y tal vez es algo como que quien ha sido padre simplemente por su experiencia va a decir, sí, sé que me estás hablando, que alguien que no, tal vez lo que puede hacer es imaginárselo, pero Dios te pone un sentido de responsabilidad en un corazón conforme a la imagen de Cristo, va a sentir ese peso, ese sentido de responsabilidad, que te impulsa a perseverar en la amonestación, porque sabes en qué dirección está yendo el niño si no hay amonestación. Y por ejemplo, hermanos, puede haber una etapa en la vida de un niño rebelde, en que puede haber, si una etapa puede ser un día, en que continuamente ese día es nada más estar corrigiendo al niño. Eso no se hace, eso no es amoroso. En esta casa que hacemos lo que Dios dice, eso no es permitido. Y estar en eso todo el día, y uno puede llegar a desgastarse y sentir, es que yo siento que la paternidad debiera ser como algo distinto a estar en esto. Yo quisiera como una relación armoniosa, linda, eso me imaginé al tener hijos. Pero lo que nos dice un texto como hoy es que cuando lo que está ocurriendo en el niño es una terquedad tenaz, el que vivas eso, aunque no se sienta bonito, eso es amor. Ese es el amor. Esa es una relación amorosa. El problema es cuando nuestros corazones engañosos entran y quieren definir el amor en términos de cómo nos sentimos, de nuestro propio gusto. Y Pablo, un apóstol que ha crecido en comprender el amor sacrificial bíblico, que hace lo que corresponda por el bien de los corintios, en su segunda carta, en un momento les dice en el 12:15, y yo con el mayor placer, qué difícil, ahí se ve la madurez, ¿verdad? De lo que acabo de decir, ya los sentimientos y el entendimiento bien acomodado a la verdad bíblica, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Delante del Señor, Él sabe que está amando, conoce la verdad, lo hace, aunque la respuesta de los corintios sea despreciarlo más, amarlo menos. Pero lo que está en el corazón de padre de Pablo es, primero, entender que la responsabilidad le ha sido dada por Dios. Él ama a su Señor, quiere serle fiel, primeramente. Segundo, él quiere ver fructífera la iglesia, quiere que la iglesia vaya bien, entonces va a tomar las medidas para que la iglesia vaya bien. Y Dios quiere, y Pablo quiere, con ese corazón de padre, que en el día del Señor, que en estos capítulos se ha mencionado, el día de Cristo, perdón, el día de Cristo, cuando estarán compareciendo en su tribunal los creyentes, Pablo quiere ver a cada uno de los corintios con el máximo galardón posible, con la máxima recompensa, que reciban alabanza de Dios de que han sido fieles. Pablo quiere eso para ellos. Y el camino que hay que transitar para llegar a eso en el día final es un camino desgastante, muchas veces de amonestación y de disciplina. Hermanos, y en la aplicación de este primer punto del bosquejo, creo que lo más importante es que comprendamos el amor bíblico. Yo creo que hay predicadores fieles que cuando predican esto tal vez se van más por la aplicación de ver a Pablo como un padre espiritual, un evangelista, y animarnos a que evangelicemos nosotros también para que seamos padres espirituales. Por supuesto, es una aplicación directa del texto, está ahí. Pero yo creo que también muchas veces, en la cultura que vivimos que ya describí, una razón por la que no evangelizamos es porque no comprendemos el amor bíblico, de que tal vez en una conversación, que es el momento oportuno de que entres con el evangelio, no quieres que haya tensión, quieres que siga la armonía.
Pero esa armonía en la realidad no existe. Si eres hijo de Dios, el otro no está en el reino de Dios, siempre va a haber un nivel de confrontación con el evangelio. Así debe ser. Y si entendemos bien el amor, por amor a la otra persona, que es lo que queremos que el Espíritu nos llene, produzca el fruto y nos impulse, vamos a hablarles del perdón que les ofrece el Señor. Pero necesitan el perdón porque andan por un camino que no es, del que deben arrepentirse. Así que en ese sentido, en esa aplicación del evangelismo, también veo la utilidad de que comprendamos realmente qué es el amor de Dios. Que no nos relacionemos con las personas como pretendiendo que todo está bien cuando sabemos que su camino es un camino de muerte hacia el último día. Creo que también podemos ver una aplicación de este texto en nuestra realidad con nuestros líderes en la iglesia local. Yo creo que también podemos agradecerle al Señor que hay guardianes, que hay 10,000 predicadores en YouTube que predican mejor que Andrés y que yo. Otros que hacen podcast y que ustedes pueden escucarlos. Y el texto de hoy lo que nos dice es, sí, usted puede tener 10,000 de esos, pero hombres que específicamente Dios puso para que velen por sus almas y van a dar cuentas un día, Dios le puso a 2. No es ninguno de esos 10,000 que a usted seguramente ni siquiera lo conocen. Son esos 2 que Dios los puso a la par suya. Los que sí te están viendo y los que te van a amonestar si es oportuno que lo hagan. Porque Dios los puso en una relación personal, directa e intencional contigo. Y por supuesto que la Biblia nos llama también a amonestarnos unos a otros. Eso es vital en la iglesia. Y se han predicado acá textos que hablan directamente de eso. El texto que tenemos hoy no es ese. El texto que tenemos hoy es acerca de personas que Dios particularmente los ha puesto en un rol delante de la iglesia, para que cuando algo escala a afectar a toda la iglesia, esas personas con un rol particular les corresponde por amor intervenir. En Corintios estaban ocurriendo estas cosas, hermanos ya se habían amonestado entre sí, los de Cloé ven lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a contarle a papá Pablo lo que está pasando en Corinto. Y hacen bien al hacerlo. Hicieron bien al hacerlo y tenemos la respuesta hoy en esta sección. Bueno, y un padre no se limita solamente a corregir y amonestar. Dios también lo llama a que sea un ejemplo a imitar, a que le muestre entonces cuál es el mejor camino a un niño. Y eso entonces nos lleva a la segunda acción paternal de los padres eclesiales que hemos de valorar porque es para el bien de nuestras almas y la iglesia. Este modelar del buen caminar lo tenemos en los versículos 16 y 17. Y por supuesto que el modelo supremo de cómo caminar lo tenemos en Dios mismo. Efesios 5:1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Parte del diseño de Dios es que los hijos imiten a los padres. Eso es algo bueno. Y también eso ocurre dentro de la iglesia, en relaciones dentro de la iglesia. Así es como Pablo, en esta misma carta, cuando lleguemos a capítulo 11, el versículo 1 dice, sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Así que en esta segunda verdad, en el versículo 16, vemos que Pablo empieza con un por tanto. Ya ha dicho que Él es el Padre, en un sentido, de los corintios. Entonces les dice, entonces, dado que Dios me ha posicionado como padre de ustedes, ¿qué es lo que corresponde? En el diseño natural Dios de un padre con un hijo. Y él su exhortación, hijo, imítame. ¿Qué es esta imitación? Una conformidad de creencia, carácter y conducta impulsada por el Espíritu a un modelo o un patrón aprobado por Dios. Esta dinámica es muy buena que lo que dice Pablo de que sean imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo, porque al ver que el ejemplo supremo es Cristo Jesús, eso nos guarda de tener cultos de personalidad en la iglesia, pero también deja lugar a algo muy importante y diseñado por Dios, que es que nos ha dado ejemplos tangibles, modelos, patrones dentro de la iglesia para que los imitemos. Liderazgo piadoso aprobado. Ahora yo quisiera en este momento que usted piense en que usted fuera el corintio que estaba enorgullecido y empiezan a leer la carta y vamos por este punto. ¿Cómo cree ustedes que esos que son, yo soy de Apolos y desprecio a Pablo,
¿cómo se sentiría a este punto? O sea, lo que le está diciendo Pablo a ellos, a estos enorgullecidos, si ustedes están escuchando es, o sea, ese débil, poco elocuente, hombre que trabaja en labores manuales, Pablo, y de mala reputación en el mundo, Pablo, ese es mi papá. Eso para estas personas enorgullecidas era algo, un trago amargo, era algo difícil de digerir escuchar eso. Y que encima Pablo les diga, y es que no solo es eso, es que si yo soy su papá, entonces ustedes deberían imitarme a mí. Y si a este punto que Pablo llega, esa persona enorgullecida sigue estando enorgullecida, ¿qué es lo que va a pensar? ¿En serio, Pablo? Pero es que nosotros somos los que tenemos la razón, nosotros somos los que hemos entendido cómo realmente se vive el cristianismo y de qué se trata. Nosotros somos los que hemos aprendido a aprovechar todo lo que ofrece el mundo para vivirlo bien. Nosotros somos los que comprendemos bien que es un líder de iglesia. Tú estás completamente equivocado. Y tú que estás totalmente equivocado vienes a decirnos que estás en una posición de autoridad sobre nosotros y que además tenemos que imitarte. Y es en este punto que si el corazón sigue endurecido en la terquedad, se llega a un punto de quiebre. O se reconoce la amonestación y se arrepiente delante del Señor, o se va a romper un compromiso relacional dentro de la iglesia local. Si el enorgullecido se aferra a su postura y a su estándar, entonces su conclusión va a ser, no, tú no eres un ejemplo a imitar. Y entonces te desconozco como autoridad. Y entonces hasta creo que estás descalificado como apóstol. Y a este punto, en la providencia de Dios, Pablo no puede ir personalmente a Corinto a disciplinarlos. ¿Pero qué hace? Dice que les va a enviar a otro hijo amado, a Timoteo. Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto. Ellos conocieron sus caminos, vieron cómo él vivía, vieron su modelo a imitar. Ahora lo que ocupaban era un recordatorio de eso. Pero Pablo lo que entiende es que Timoteo, un hombre piadoso, fiel, un siervo fiel del Señor, cuando llegue Timoteo, entonces van a poder recordar los caminos de Pablo. ¿Cuáles son esos caminos de Pablo? El camino de cualquier seguidor del Señor, que Pablo dice que es el mismo en todas partes y en cada iglesia. Él no enseña algo distinto dependiendo de la ciudad. Yo creo que cuando vemos que un líder de iglesia que ha de amar a los miembros como a hijos, cobra mucho sentido los requisitos que hay para pastores, obispos, eh, ancianos, de acuerdo a 1 Timoteo 3, a Tito 1, de que sean irreprensibles. Porque ¿cómo van a ser un ejemplo a imitar si no son irreprensibles? Tiene todo el sentido que sea un requisito que sí lo sean. Lo necesita el pueblo de Dios. Vean lo que dice Hebreos 13:7 y les leo la traducción Dios habla hoy, que considero que es un poco más precisa en este versículo. Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Entonces Dios le dio a la iglesia dirigentes. ¿De qué manera dirigieron estos dirigentes? Anunciando la palabra de Dios. No fue enseñando tradiciones, experiencia, ciencia, filosofía, técnicas del mundo. No, dirigieron con la palabra. ¿Ok? Mediten a qué punto llegaron sus vidas, sea que ya fallecieron, que aquí pudo haber sido así, o que todavía estén en vida. Mediten en qué punto están las vidas de estas personas que seguían con la palabra y son dirigentes que Dios los puso sobre ustedes. Y después imiten su fe. A este punto Pablo ya lleva capítulos explicando qué es un líder de iglesia. Ya nos habló que es un labrador del campo de cultivo de Dios. Ya nos habló que es un constructor de un edificio que es la iglesia. Ya nos habló de que es un servidor. Ya nos habló de que es un administrador de la revelación que Dios nos ha dado. Ya nos habló en la semana pasada de que es un espectáculo despreciable para el mundo. Y en el pasaje de hoy nos agrega que es un padre que ama a sus hijos. El factor común en todo esto que Pablo ha explicado es que Dios ha puesto a esa persona en esa función.
según su plan. ¿Por qué se ha invertido tanto Pablo en explicarle a los corintios esto de qué es un líder de iglesia? Está preparando la mesa para las palabras fuertes de la semana pasada y las de hoy. Porque la respuesta que vayan a tener los corintios enorgullecidos a la amonestación que trae Pablo aquí al final va a depender mucho de qué entienden ellos que es Pablo para sus vidas. Pablo es un cristiano más con una opinión más. Sí, sí es creyente y que me dé un consejo. Me da un consejo y lo voy a tomar en cuenta, pero es un cristiano más con una opinión más. O sea, como un concepto que no entiende autoridad, por ejemplo, o orden de Dios, con oficios en la iglesia. ¿O será que a este punto, movidos por el Espíritu que ilumina estas palabras, al haber escuchado la carta, estas personas se den cuenta y digan, no, entiendo que Pablo es un servidor de Dios que Él puso específicamente aquí para mi vida, y es Pablo y no es otro, para que vele y cuide de mi alma? Creo que en la aplicación de este segundo punto, además de apreciar los modelos que Dios pone a nuestro alrededor, no solo de pastores, sino de personas de nuestra iglesia que son patrones a imitar, creo que también podemos disponernos a querer ser esos patrones a imitar para nuestros hermanos. Un comentarista dice esto: el avance de los nuevos creyentes en el camino de la santificación demanda que tengan modelos consistentes y positivos que imitar en todos los aspectos de la vida práctica. Esto implica a su vez que los cristianos más maduros han de hacerse accesibles y transparentes para los creyentes más jóvenes que les rodean, hasta el punto que estos puedan observar verdaderamente un estilo de vida piadoso. Esto no implica que tales creyentes tengan que ser perfectos. El modo de enfrentar el propio pecado, arrepentirse, buscar perdón, confesar, es tan crucial para este modelo como la vida o conducta virtuosa. Y continúa: necesitamos a más personas dispuestas a hacerse accesibles y transparentes y que sean lo suficientemente maduras para que el estilo de vida que entonces se pone ahí a visibilidad sea también digno de imitación. En un tiempo en que a las personas que sufren se les manda cada vez más a unos consejeros que limitan el contacto con sus clientes a ciertas horas por las que reciben una remuneración, necesitamos a cristianos sensibles y con capacidades para acompañar bíblicamente, que estén disponibles gratuitamente para sus hermanos y hermanas, tanto dentro como fuera de una oficina. Estos tienen que mostrarles por medio del ejemplo lo que implica una vida cristiana madura en numerosas situaciones de la vida. Cuanto más vivan los creyentes en auténtica comunidad, más probable es que ocurran muchas de estas cosas. Y lo que ha ocurrido a este punto en Corinto ya ha comprometido la unidad de la iglesia, ya está en riesgo. Y cuando ya está presente esa amenaza, el tiempo empieza a apremiar. Es una situación que empieza a adquirir cierto sentido de urgencia por lo que preocupa. Se empieza a agotar el espacio para tener posiciones intermedias. Estos arrogantes o van a aceptar la amonestación de Pablo y arrepentirse y ser humildes, o van a persistir en su terquedad. Y eso nos lleva a la tercera acción paternal de los líderes eclesiales que hemos de valorar, y es que esos líderes que aman como un padre disciplinan nuestra terquedad. Pablo, a partir del versículo 18, directamente confronta a los arrogantes y los llama por lo que están siendo arrogantes. Estas personas se han empezado a apropiar del ejercer influencia en la iglesia y menosprecian la influencia que pueda tener Pablo. De hecho, dicen que Pablo nunca va a regresar a restablecer el orden. Pero Pablo tiene la intención de ir. Va a hacerlo en el tiempo del Señor y por eso dice, si Dios quiere. Pero Pablo tiene la intención de ir. Pablo está convencido de que es algo urgente, pero a la vez está sujeto a la voluntad de Dios de irlo cuando Dios determine que es el momento, que sea oportuno, que sea la sincronía divina perfecta. Y aquí hasta puede suceder, hermanos, que esta sujeción de Pablo a tener que hacer esto que es bien duro,
hacerlo en el tiempo del Señor, más bien los que están enorgullecidos lo tomen como más bien como algo para envalentonarse todavía más. Pablo no va a venir, vean, ya está poniendo excusas de por qué no va a venir. Créanme que no va a venir. Pablo no quiere enfrentar y entonces se está escudando en este tema de esperar el tiempo del Señor. Pero a Pablo no le importa que estas personas lo consideren evasivo o que lo consideren cobarde o lo que sea que quieran pensar. Pablo está dispuesto a actuar, pero está sujeto al Señor y va a hacerlo cuando el Señor lo determine, porque existe un tiempo perfecto para la disciplina del Señor. Y va a amar a estas personas, aunque aún mientras Él está esperando el tiempo del Señor, siguen hablando de Él, siguen atacándolo, siguen posicionándose como sus opositores. Pero Él va a llegar a amarlos bíblicamente. Y estas cosas pueden suceder en el liderazgo de una iglesia, en que hay situaciones que podemos visualizar los pastores, que son temas urgentes, pero que a la vez es sabio esperar el tiempo de Dios. Para el caso de Pablo fue que fuera primeramente Timoteo, y la providencia de Dios fue, en este momento no van a escuchar la voz de Pablo, va a estar la voz de Timoteo. Así también nosotros en situaciones con las personas, situaciones tensas, difíciles, habrá momentos en que el tiempo del Señor es que confiar en que en otro lugar en que está la persona, que ahí haya una voz de un siervo fiel del Señor que pueda hablar al corazón de ese hermano que está en terquedad. Y Pablo dice que cuando vaya, no solamente va a escuchar las palabras de los arrogantes, que ya de los de Cloé ha escuchado cuáles son esas palabras de los arrogantes, pero dice que va a ver su poder. Pablo, cuando vaya, va a conocer el poder que se manifiesta en la vida de estos arrogantes, que supuestamente son ejemplares en el reino de Dios. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo aquí? A lo mismo que ya hemos estado hablando, de un amor que es como un amor de un padre, de alguien que es un modelo digno a imitar. Es como que les está diciendo, arrogantes, ok, ustedes quieren ser una voz pública en la iglesia y ejercer influencia sobre las personas y que los demás sean convencidos de sus posturas acerca del cristianismo. Cuando yo vaya, voy a conocer esas vidas piadosas que ustedes dicen que tienen. Cuando vaya, voy a conocer cómo confiesan su pecado, cómo vencen la tentación, cómo son pacientes, cómo ejercen dominio propio, cómo son criticados por el mundo porque toman decisiones que priorizan el reino de Dios. Voy a conocer ese poderoso amor de ustedes que supera mi amor, que es un amor de padre. Cuando vaya, voy a conocer, si es cierto, cómo se sacrifican por los demás, cómo les invierten tiempo, que les sobra poco seguramente, pero cómo invierten el tiempo al punto de desvelarse por el amor de las personas. Cuando vaya, voy a conocer cómo ustedes gastan de sus posesiones hasta que realmente les duela la billetera por el amor a las personas a su alrededor. Cuando vaya, voy a conocer cómo ustedes están comprometidos a permanecer al lado de estos hermanos el resto de la vida, en enfermedad, en duelo, en crisis, en vejez. O si más bien ustedes son personas que por ahora están amando a esos hermanos, que son los que tienen a la par, pero en cualquier momento están listos para irse a aprovechar una oportunidad personal. Y estos pastores, estos hermanos y este ministerio son intercambiables. Puedo ir a otro lugar y ahí también va a haber pastores, puedo ir a otro lado y ahí también puedo ministrar, puedo ir a otro lado y ahí también va a haber hermanos. Es una mudanza. Pero Pablo aquí cuando saca este tema de la paternidad y todo lo que produce en el corazón del siervo de Dios, nos dice que el que ama como padre tiene un sentido de arraigo con los que Dios le ha puesto bajo su cuidado, los que Dios les ha puesto a la par. Un comentarista dice, en un tiempo en que la duración media de los pastorados sigue reduciéndose,
Necesitamos a personas dispuestas a comprometerse contra viento y marea y a largo plazo con una comunidad de creyentes. Y si yo le ruego algo hoy al Señor, es que el avance de los años lo que llegue a demostrar es que esto sea una realidad en Andrés, en mí, y no solo en los pastores, sino en todos ustedes, para con la comunidad en que Dios los ha puesto. Esa palabra que Pablo usa para referirse a estos corintios rebeldes, que es la palabra arrogantes, es una palabra que también puede traducirse envanecidos o inflados, en el sentido que están como inflados de orgullo. Y es una palabra que se utilizaba para un dispositivo llamado fuelle, que cuando se llena de aire se hace voluminoso. Y por fuera da la impresión de ser algo grande, pero en realidad por dentro de lo que está lleno es de aire. No es algo pesado, sustancioso, no, es puro aire. Pablo está diciéndoles, cuando yo llegue allá y pueda ver no solo lo que ustedes están hablando, sino yo pueda ver sus vidas piadosas supuestamente y sacrificiales, mejores que la mía. Cuando yo vaya y vea eso, al llamarlo arrogante está diciendo, yo creo que eso es un fuelle. Yo creo que es algo que está inflado de puro aire y por dentro no hay sustancia que respalde con una vida piadosa, que realmente ustedes sean un modelo digno a imitar o personas que realmente están amando a los hermanos. Es tal vez una de las partes más duras de la carta que Pablo le hable en estos términos a los corintios. Y de predicarlo en el mismo tono que Pablo lo hace. Pablo lo hace por amor, porque van por un mal camino de destrucción para sus almas y para la iglesia. Pero cuando llega el momento de actuar en amonestación o en disciplina, es un momento que no debería dejar lugar para la indecisión. Cuando llega el momento, es momento de actuar contra la terquedad. Baxter lo pone de esta manera, dice, ¿qué dirían ustedes de un pastor cuando le toca predicar y no lo hace? ¿Qué pasaría aquí un domingo? Oye, a mí me tocaba predicar, ¿y qué pasa si yo no predico? O sea, no fue una emergencia, no, considere que hoy mejor no predicaba. Por supuesto que ustedes dirían que soy un negligente. ¿Ok? ¿Qué dirían ustedes de un pastor cuando ya es el momento oportuno, el tiempo del Señor para amonestar o para disciplinar y no lo hace? Es exactamente lo mismo. Es un negligente. Pero tal vez lo percibimos un poco diferente. Tal vez haya personas que en vez de decir que es negligente, hasta podría ponerle una etiqueta bonita como no es que está extendiendo gracia, no es que está teniendo misericordia. Y a veces tristemente el cristianismo de nuestra era, permisivo, que no entiende el amor bíblico, cae en un pecado que se le podría llamar el pecado de intentar ser más amables que Dios. Porque Dios pone una frontera que a veces se nos hace delgada entre misericordia y extender gracia y ser un negligente en amar a las personas. Tenemos en la Biblia un ejemplo trágico en el sacerdote Elí y sus hijos. Y les voy a leer unas porciones de 1 Samuel 1 Samuel 2 y 3. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Más adelante, palabras del Señor. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Más adelante igual el Señor hacia Elí. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés. En el mismo día morirán los dos. Más adelante, y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho a saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad, de la cual él sabía,
Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos, acostándose con esas mujeres prácticamente enfrente de la tienda de reunión, tomando de las ofrendas lo que correspondía para Dios y no para ellos. Elí sabía de eso. Continuó. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los amonestó. Ahí conecto con lo que he dicho desde el principio. La amonestación es que guarda del camino de destrucción. Aquí destruyó una línea sacerdotal. El no amonestar destruye vidas de niños que van para adultos, destruye iglesias completas. El no amonestar, el no disciplinar con amor. Y este ejemplo de Elí lo que nos muestra es que literalmente hay cosas que no se permiten en la casa de Dios. Y lo vemos en Jesús también en el azote de cuerdas, en los mercaderes y haciendo una cueva de ladrones la casa del Señor, que en ese tiempo era el templo. No, esto no se permite en la casa del Señor. Ahora sabemos que la casa del Señor no es el templo de Jerusalén, sino que es la iglesia, que es la casa del Dios vivo. Y tenemos una carta como primero a Timoteo, que el propósito de que sea escrita es para que cada uno sepa cómo conducirse en la casa del Dios vivo. Columna y baluarte de la verdad. Y en esa carta, en las pastorales, también Tito, pero también todo el Nuevo Testamento, tenemos instrucción de qué tipo de cosas no se permiten en la casa de Dios. Una es inmoralidad sexual, que de hecho el siguiente capítulo es Pablo ejerciendo incluso remotamente disciplina eclesial sobre un inmoral sexual en la iglesia de Corinto. Y que la iglesia más bien estaba orgullosa probablemente como de su tolerancia y de su amor para el hermano que estaba viviendo en pecado. Y no, eso no se permite en la casa de Dios. Que no se permite un evangelio falso, eso no se permite en la casa de Dios. Empieza a decirse, no se permite. ¿Qué más? Actitudes divisivas, que es la que está ocurriendo acá. Actitudes divisivas, eso no se permite en la casa de Dios. Como en el texto de Tito que dice que una amonestación y a la segunda, disciplina. De hecho, que si los arrogantes no se arrepienten, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una división de iglesia. Pablo está ante una división de iglesia. Y pareciera como que más bien con estas palabras fuertes está como apresurándose a que eso que es lo que nadie quiere que ocurra, pero Pablo está actuando de acuerdo a la voluntad del Señor. Y va a ser dolorosísimo si en Corintios lo que sea es la división de iglesia. Y Pablo va a ser severamente criticado en el tribunal humano que ya mencionó capítulos atrás. Y aquí ocurre algo que es interesante. Pablo actúa de esa manera y viene una situación dolorosa. Quizás se da una división. Y ese es el camino que las personas transitan y les duele. Y puede entrar un pensamiento equivocado. Es que esto es tan difícil, tan doloroso. Es que seguramente el otro camino, el de no amonestar, el de no disciplinar, era un camino mejor. Pero no lo sabemos porque no lo transitamos. Pero lo que tenemos es que el Dios omnisciente, que no es como nosotros que solo vemos el camino que ocurrió, sino que conoce todas las probabilidades y caminos posibles, ese Dios que lo sabe todo, nos ha dado en la palabra el poder discernir cuando algo, aunque no sabemos qué hubiera sucedido, sabemos que era un camino peor. Y entonces Pablo puede actuar aquí con determinación y descanso en el Señor de saber, no sé qué hubiera sido si no amonesto, si no disciplino, pero en obediencia a la palabra que dice que este es de los casos que corresponden, descanso en el Señor que estamos en el camino menos malo. Porque cuando ya hay alguien que está sentado y determinado en terquedad, ningún desenlace se va a sentir bonito. No hay escape, o te vas a sentir mal por amonestar, corregir, disciplinar, o te vas a sentir mal porque si eres negligente en amonestar y disciplinar, pateas el balde al futuro y te vas a sentir peor después. Y a todos les va a ir a peor después. Y pensamos que quizá no, porque no transitamos ese camino. El Señor nos dice, sí, créanme, ese camino es peor. Pablo deja la decisión de cómo va a ser su visita en las manos de los corintios. ¿Qué quieren? ¿Va a ser un tiempo de refrescamiento y gozo cuando llegue Pablo? Porque se han arrepentido reconociendo la amonestación. ¿O
tocará lo que viene después, que es la disciplina. Pablo está dispuesto a hacer lo que corresponda, en ser fiel al Señor con lo que corresponda. Pero Pablo dice que él no va a dudar en usar la vara por amor si es lo que corresponde, si siguen en la terquedad. Y lo hará con amor, no es una corrección porque hay que cumplir reglas, es el amor de padre que quiere que le vaya bien a sus hijos y a la iglesia. Para preparar esto escuché muchas prédicas acerca de paternidad, de consejos, y tristemente casi nadie menciona los tres aspectos, las tres acciones de nuestra prédica de hoy. Sobre todo la primera y la tercera. Pocos mencionan amonestación y disciplina, con lo importantes que son. Héctor Salcedo, en su libro sobre crianza de niños, ve lo mismo que estamos hablando para la iglesia, para los niños. Mientras estamos en la etapa de la amonestación, el propósito es persuadir al desviado, pero si no hace caso, la firmeza en las consecuencias es lo que procede. Y es que en la crianza de los hijos, si sus patrones pecaminosos no son enfrentados tan pronto hacen su aparición, lo que tiende a ocurrir es que se enraizan en su corazón y se llega a un punto de no retorno. Y con respecto a la disciplina, que es lo más duro, dice, lo usual es que este importante aspecto de la crianza se posponga, ya sea porque otras cosas ocupan nuestra atención, porque preferimos la aprobación de nuestros hijos por encima de la de Dios, o porque preferimos la armonía complaciente sobre la confrontación, de modo que dejamos las cosas así para estar más cómodos. Hermanos, cuando veamos estas tres acciones ocurriendo dentro de la iglesia, apreciémoslas. Si se hacen y que se hagan con el carácter de Cristo, por supuesto, pero cuando veamos esto, apreciémoslo. Es el bienestar de nuestras almas y de la iglesia. Y agradecemos a Dios que el camino que nos pone por delante, todo lo que se ha hablado hoy, es acerca de disciplina de padre. Por la obra de Cristo consumada en la cruz, lo que fuera castigo, lo que fuera ira, lo que sea retribución punitiva, todo lo recibió Cristo en la cruz para que ahora nosotros lo que recibamos, aunque igual es difícil de recibir, como leímos en Hebreos 12, que en el tiempo presente siempre se siente como tristeza, es amor de padre, es amonestación, es disciplina, que son cosas buenas hechas según el diseño de Dios. Gracias a Cristo que por su obra perfecta ha hecho que ahora seamos redimidos y que además seamos parte de la familia de Dios, tengamos a Dios como Padre, y lo que esperamos de Él es amor manifestado, diferentes expresiones, un par de ellas, amonestación y disciplina que hemos visto hoy. Pero también entendiendo mejor el amor, somos movidos a evangelizar y a tratar a los hermanos con el mismo amor que hemos recibido de Dios. Agradecemos a Dios que Él está comprometido a no permitirnos desviarnos, y va a usar también a nuestros pastores y a nuestros hermanos para guardarnos de ese camino. Que nos amen tanto de que estén dispuestos a caernos mal. Y que cuando abunde nuestra terquedad, la gracia del Señor sea mayor y nos pueda regresar al buen camino. Y lo hará porque lo ha prometido. Padre, te agradecemos. Te agradecemos porque nos has permitido el poder tener una relación contigo que sea así, de padre a hijo. Señor, y nos duele que en el mundo caído las expresiones del amor tendrán que lidiar con el pecado, y muchas veces serán con manifestaciones de cosas que nos duelen, Señor. No queremos que haya en nuestras vidas confrontaciones. Muchas veces no queremos que en nuestra vida haya momentos tensos, Señor. Pero también entendemos que tu amor se manifiesta, y muchas veces en momentos claves la manifestación de tu amor es una amonestación, es una corrección, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a poder salir de tener la mirada en nosotros mismos y ver que tus propósitos son de unidad para tu iglesia, no de mis preferencias personales. Te pedimos que podamos desarrollar todos un amor como el de Cristo por los hermanos. Te pido también que podamos amorosamente evangelizar para que muchos de los que estamos acá podamos vivir de primera mano lo que es ser un padre espiritual para una persona, ser esa persona especial
que la evangelizó y el resto de su vida tendrá esa posición especial, que también da más apertura al oído para que pueda hablarle, amarla, animar, consolar, lo que corresponda, en ocasiones exhortar. Gracias, Señor, por regalarnos pastores y una comunidad que nos amonesta, que nos da ejemplo para seguir y que nos disciplina. En el nombre de Cristo, amén.